Bueno, bueno, si están escuchando, listo. A ver, ayúdeme, Julián Gómez. Encienda su cámara un ratico, Julián. Julián. Ahí se mira. Ujú. Listo. Ayúdame a leer y vamos cómo lo solucionamos. ¿Cuántos tornillos A325 de 3/4 de pulgada en agujeros de tamaño estándar con cuerdas excluidas del plano de corte se requieren para la conexión tipo aplastamiento mostrada en la figura 12.6? Use FU igual a 58 kilolibras por pulgada cuadrada y suponga que las distancias al borde son de 2 pulgadas y que la distancia centro a centro de los agujeros es de 3 pulgadas. Suponga que se consideran para el diseño las deformaciones en los agujeros de los tornillos. P sub U igual a 345 kilolibras y P sub A igual a 230 kilolibras. Venga, una duda. ¿Por qué me da dos cargas? Según el FD y otra SD. ¿Qué quiere decir eso? Pues acá estamos diseñando con el método LRFD, ¿no, profe? ¿Y cuál es la Ahí se utiliza el... diferencia? Mmm, pues lo que yo sé es que por este método es como más, las cosas son más seguras, ¿no? Los cálculos son más seguros o Ya, más precisos. en el otro no. Pues la norma dice que por el otro no es recomendable, ¿no? Creo que en la actualidad no se hacen los cálculos con el otro método. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se acuerda? ¿Por qué esta es menor que esta? A ver, creo que tiene más, a ver, no sé. No recuerdo muy bien, profe, porque ¿Alguien se acuerda? Ediver Bolaños, ¿verdad? Ingeniero, buenas noches. Ya. Sino que la diferencia es como que el ASD es más conservador, ¿no? Que el RFD, sino que en el uno se multiplica por factores y en el otro pues se divide. Mm, Pero usted me dice cuál es más conservador, pues mire, la carga última de este está más grande que este. Pues este es menor, o sea, yo haría un diseño de menor resistencia según esto. ¿Mm? Ujú. Y el segundo El segundo también. disminuye la resistencia de los materiales. Ajá, ¿cómo es que se ve, Claudia? Es que en el método de la resistencia lo que nosotros hacemos es mayorar cargas. En cambio, en el En método este. de, ajá, en cambio, en el método de los esfuerzos, nosotros le disminuimos la resistencia a los materiales. O sea, el factor de seguridad donde está aplicado en este y en este. En el de la resistencia aplicaríamos factor de seguridad en la carga Ujú, y en el de los esfuerzos lo aplicaríamos en los materiales. ujú, en la resistencia del material. Esa es la mayor diferencia. En este mayoran las cargas, viva y muerta, o las cargas que están actuando. En este no mayoro las cargas. En este el factor de seguridad está aplicado a las cargas. En este el factor de seguridad está aplicado a los materiales, a la resistencia o a las propiedades de los materiales. Esa es la diferencia. La norma colombiana, ¿con cuál permite diseñar? Solo permite con este. Este no lo permite para estructuras metálicas en Colombia. Esa es la diferencia. No se les olvide. Bueno, listo. ¿Qué más es que me pide? A ver. Bueno, esa es la primera aclaración. Eh, bueno, ya me da la especificación de los pernos, ¿cierto? A 325 de 3/4. ¿Qué voy a chequear en esta?
¿Qué me está pidiendo? No, porque me está dando el diámetro del perno. Número de pernos. Pero no hablo de área, entonces hablo de número de pernos. El área va a ser igual en todos, ¿o no? ¿O va a cambiar? O sea, si cambio uno, tengo que cambiar todos los de esa conexión. O sea, no puedo tener pernos de diferentes diámetros, ¿o sí? No, ¿no? Entonces, todos los pernos tienen que ser del mismo diámetro y de la misma, en lo posible, de la misma resistencia. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí solo me está pidiendo número de pernos o de tornillos A325, ¿cierto? Eso nomás me está pidiendo. Entonces, calculemos el número de pernos. ¿Qué más me dice? Me dice que la rosca está excluida del plano de corte. ¿Para qué me sirve ese dato? ¿Mm? Variar la resistencia, ¿cierto? ¿Cómo lo habíamos llamado esa? FNB, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta misma tablita, ¿listo? A ver, ¿qué hacemos? Me dice, son pernos A325, ¿de cuánto? De 3/4 de pulgada. ¿Qué área tiene un perno de 3/4 de pulgada? En teoría 0,44. tiene, señor, 0,44. 0,44. Recuerda que aquí lo hemos calculado por área. Y coincide, ¿no? Mire, 0,44. Listo. O sea, vamos a trabajar por este lado. ¿Qué más necesito? Dice, la resistencia acortante del perno en megapascales. ¿Ese de dónde lo sacamos? De tablas, ¿no? Por aquí estaba la tablita, creo. Si es que no la borro. Aquí está, mira. Entonces, para un perno... Espérame un segundito, es que no puedo mover. Mm, Ahí. ¿Cuánto sería la resistencia? ¿Cuánto? Gabriel, ayúdenme. En este caso sería con roscas no están excluidas. Con las roscas están excluidas. ¿Cuánto? En este Nos caso vamos por aquí, tomaríamos. ¿no? Ajá. ¿Excluidas o incluidas? Con roscas excluidas. Excluidas dice el problema. Creo que sí. Cuerdas excluidas del plano de corte. Listo. Ujú. ¿Sería cuánto entonces? Sería Este, ¿no? 400, sí, 457. ¿Cuál? ¿En qué lo tomamos este? ¿En megapascales? ¿Está dando? No, en kilo libra pulgada cuadrada. ¿Tomo esta o esta? En kilo libra pulgada cuadrada. ¿O esta columna o esta columna? Tomaría la segunda. Una segunda, ¿no? Porque esta es para qué? Resistencia nominal a la tensión. Cuando están trabajando como conexiones tipo fricción. Este se llama tipo aplastamiento o tipo cortante. Ujú, Listo, entonces sería excluidas 68 y 57. ujú. Excluidas 68 y ¿Cuántos? 457.
Así, ¿cierto? Listo. ¿Qué más miro? Me dice, ¿qué resistencia tiene ese perno acortante? Entonces, miro en cuántos planos está sometido a cortante. ¿Cuántos planos? Eiber, Bolaños. Serían 2. 2, ¿cierto? Listo. ¿Cómo se me modifica acá la carga entonces? Aquí. Este sí es fácil, ¿no? El área por la resistencia cortante por el factor de reducción 0.75. Ese sería cuando tengo un plano de sometido a cortante. Pero como son 2, ¿qué hago entonces? Duplico la carga. Esa sería la resistencia a cortante en kilolibras. Y a ver, aquí creo que es para una nomás. Habíamos dejado la fórmula, ¿no? Aquí. Y acá era para el número de pernos. Sí, ¿no? ¿Cuántos pernos tengo en total? Listo, entonces tengo la resistencia de un perno. ¿Cuánto resiste un perno? 405, ¿listo? Ese es un solo perno. Ahorita corregimos este de aquí entonces. Ojo, aquí lo multipliqué por 2 porque son 2 planos de cortante. Listo. ¿Qué tengo más? Yo tengo que la carga última es igual a ¿cuánto? A 345 kilolibras. La resistencia de un solo perno es de ¿cuánto? $45,06 kilolibras. Por lo tanto, el número de pernos aquí es igual. A la carga actuante sobre lo que resiste un solo perno. Me dio 7.66. ¿Qué es eso? ¿Qué unidad tiene eso? Son unidades de pernos. Pues digamos que no es esa dimensión. Listo, me dice utilice 7.66 pernos. ¿Puedo utilizar 7.66 pernos? Ya. Entonces, número de pernos tomados. O instalados, como quiera llamar. ¿Cuántos tomamos? 8. Listo. Entonces ya sé que tengo 8 pernos. Ese es el número de pernos únicamente para cumplir ¿qué requisito? La resistencia acortante del perno. ¿Qué me falta chequear? Que tenga que ver en últimas con la conexión como tal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver cómo los distribuyo o no. ¿Cómo distribuimos esos pernos? Profe, ¿están dando el ancho de la platina? Mira el problema.
¿Qué dice? ¿Mm? ¿Si me da o no me da el ancho de platina? No, no lo da. No, no. Entonces, ¿qué hago en esos casos? No puedo distribuirlos, pues así de sencillo, pero sé que son 8 pernos, no puedo colocar obviamente 7.66 pernos. Como estoy colocando 8 pernos, ¿qué va a hacer? Chequeamos. ¿Qué chequeamos? Chequeamos la resistencia al aplastamiento. Listo. Bueno, ¿qué es la resistencia al aplastamiento? Es que el perno no vaya a arrugar ninguna de las superficies de las dos platinas, bien sea de las de media, las dos de media, o de la de ¿qué? De 3/4 de pulgada. Entonces, para eso, ¿cómo es que chequeo? Aquí está, ¿no? Con esta fórmula. ¿O no? Ujú. Pues entonces, mire, pues es muy sencillo. Reemplazamos en esta, ¿cierto? Entonces yo voy a tener aplastamiento en las platinas de media pulgada o en la platina de 3/4. ¿Por qué uso esta ecuación, Felipe Velázquez? Mm, ¿Por qué se usa la ¿Mm? ecuación? Era ¿Por qué? por el tipo del perno, que era 325. Ujú. Dagoberto. Que tenemos una deformación importante y tiene que ser menor a 0,25. Sí, pero a verle un poquito mejor esa definición. A ver. Dice, si la deformación alrededor de los agujeros de tornillo es una consideración de diseño, es decir, si queremos que la deformación sea menor o igual a 0,25 pulgadas. ¿Ya? Ahora me perdí un poquito. Otra vez. ¿Por qué esa Dice, fórmula? dice que la deformación alrededor de los agujeros de tornillo es una consideración de diseño, es decir, si queremos que la deformación sea menor o igual a 0,25 pulgadas. Ya. Listo. ¿Sí están de acuerdo los demás? Cabrera, Yela. ¿Dónde está Cabrera, Yela? ¿Mm? Señor. Cabrera, Yela, perdón. ¿Sí está o no está? María Jimena. No, medio lo escucho. Su cámara. Un ratico. ¿Ahí me escucha, profe? Ujú, ya. ¿Por qué esta fórmula? Esa la utilizábamos cuando queríamos que la deformación sea menor o igual a... Acá.
a 0.25 pulgadas. ¿Cómo es que saber otra vez? ¿Por qué utilizamos esa fórmula? Cuando la deformación es menor o igual a 0.25 pulgadas. Cuando la formación es pequeña. ¿Y cómo sé que la deformación es pequeña? Mm. ¿Mm? El problema creo que lo está diciendo. ¿Cómo se escucha entrecortado? El problema lo dice. A ver, mire. Dice, suponga que se consideran para el diseño de deformaciones en agujeros de los tornillos. ¿Cómo? A ver. Suponga que se consideran para el diseño las deformaciones en los agujeros de los tornillos. Bueno, mire. Cuando me dice agujeros estándar, ¿qué quiere decir eso? Los agujeros estándar, Ujú. cuando no tienen holgura, ¿No tienen holgura? que no están agrandados. A ver, a ver. Es que el lío es que yo no puedo seguir haciendo y haciendo ejercicios si ustedes no revisan y no entienden para qué es cada cosa. Pues tengan su chancuco ahí. Yo tampoco me acuerdo, pero cuando veo la fórmula ya me acuerdo. Primero, ¿qué significa agujero estándar? A ver, sí, yo tengo aquí la anotación. A ver, pide a alguien que le ayude. Casi. No es un octavo. ¿Cuánto es? Es un 16avo, profe. Un 16avo. Y el otro, un 16avo, ¿es físico? O sea, lo tomamos. Si voy a medir el hueco o la perforación para uno de 3/4, ¿cuánto tiene ese hueco? Ujú. Por eso, listo. Pero entonces, un agujero estándar, ¿qué tamaño tiene? Ujú. Un 16avo, o sea, el de 3. Ya. Entonces, listo. Agujero estándar significa que es el tamaño del perno más un 16avo de pulgada. El otro, un 16, lo tenemos en cuenta solo para cálculos, pero físicamente no va a medir eso. Va a medir 3/4 más un 16avo. O sea, en pulgadas o en milímetros, ¿cuánto es eso? O sea que, ¿de qué tamaño en milímetros queda el hueco estándar para un perno de 3/4?
20.6 milímetros. Ahora, por eso hagan cuentas. Aumentale. 3/4 más 1/16 son 13/16. Convierta 13/16 en milímetros. Sí, profe, 20.6 milímetros. Listo. O sea que si yo voy a medir el tamaño de la perforación, tiene 20.6 milímetros. ¿Listo? Y el 1/16 más, que es para cálculos, es por daño por temperatura y por la rugosidad de la superficie. Listo. ¿Por qué utilizo esta fórmula? Como estoy utilizando agujeros estándar, la deformación va a ser muy pequeña. Si utilizo agujeros agrandados, pues la deformación no va a ser menor a 0.25 pulgadas. ¿Listo? ¿Qué es LC? Aquí había un error, ¿se acuerdan? ¿Qué es LC? ¿Qué es LC? La distancia libre entre bordes de agujeros contiguos y la distancia libre entre el borde el borde del agujero y el borde del elemento. Ujú. Es la menor distancia que hay entre el borde del elemento y el borde de la perforación. O entre la distancia entre dos bordes de perforaciones también. ¿Listo? Entonces, reemplacemos. La primera parte es 1.2, creo que lo tenía por acá, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, no lo tengo aquí escrito. Entonces, la primera parte es 1.2 por LC por T, perdón, por FO. La segunda parte dice que eso debe ser menor de 2.4 por D por T por FO. Listo, reemplazamos. ¿Qué es LC entonces? Ese es cierto. Listo. Entonces sería 1.2 por LC. Aquí, ¿cuánto vale LC? Porque ya me están indicando la posición de los pernos. Dos pulgadas menos. O sea, 2 menos 3/4 medios menos 1/16 medios, ¿así? ¿Dará? Es eh, 3/4 entre 2. ¿Cuánto es 3/4 entre 2? 3/8. 3/8. Y 1/16 entre 2. Listo, ahí podemos hacer esa operación, ¿cierto? Eso es, ¿qué es eso? Eso es LC por T. ¿Cuál T? El T es el espesor del elemento. ¿Cuál espesor? El de menor, ¿no? ¿Por qué no analizamos el de media pulgada? Claro, porque media pulgada de aquí, aplastamiento, más media pulgada cada aplastamiento, ¿cuánto le da? 1 pulgada. En cambio, aquí solo tengo de aplastamiento, pues en este caso, tiro para allá, sería esta zona de aquí, esta de aquí. Y en esta de acá la contraria, ¿no? Esta de acá. Entonces aquí solo tengo 3/4. Entonces, por
3/4. Listo. Y por FU. FU, ¿cuánto es que es? 58. ¿Todo está bien de unidades? ¿Sí o no? ¿Qué unidades tiene eso?